Sombras en la arena, la maldición del centauro. Capítulo 1. La última carrera. A veces no corres para alcanzar la gloria, corres para escapar de ti mismo. El sol se desplomaba sobre el desierto del Doret como un dios enfurecido. Las partículas de arena, arrastradas por un viento calcinante, bailaban alrededor de los corredores como diminutos cuchillos dorados. Kiprotich sentía la tierra bajo sus pies desnudos, cada vibración, cada pulso de la vida latente bajo las rocas calientes. Él era el favorito. El niño prodigio. La leyenda nacida entre polvos y promesas. Los espectadores se apretujaban bajo toldos improvisados, agitando banderas, gritando su nombre. Kiprotich. Kiprotich. Corre, hijo del viento. Y él corría. Corría como si el mundo se desmoronara detrás de él. Sus piernas, largas y ágiles, devoraban el horizonte. Pero algo profundo y prohibido, empezó a romper el ritmo sagrado de su cuerpo. Primero fue un crujido. Leve. Interno. Como ramas secas partiéndose bajo un peso invisible. Después vino el dolor. Un ardor feroz ascendió desde sus tobillos hasta su espina dorsal. Sus músculos se tensaron, no de cansancio, sino de mutación. Kiprotich no detuvo su carrera. No podía. Era como si algo en su interior, algo primitivo y salvaje, reclamara cada paso, exigiendo ser liberado. Sus piernas cambiaron ante los ojos atónitos de la multitud. Los huesos se estiraron, la piel se agrietó, los tendones se reacomodaron en formas imposibles. Su velocidad se volvió inhumana, brutal. Atravesaba la pista como un relámpago vivo, mientras una sombra deformada, mitad hombre, mitad bestia, se proyectaba a sus espaldas. Un niño pequeño dejó caer su helado. Una anciana se santiguó con manos temblorosas. Y entonces, el terror se desató. Gritos desgarraron el aire. La multitud se dispersó como un enjambre roto, huyendo de la criatura que había surgido del campeón que tanto veneraban. Kiprotich apenas veía. Apenas sentía. Era puro instinto y velocidad. La meta estaba cerca, sí. Pero también estaba la comprensión brutal de que ya no podía volver atrás. Cuando cruzó la línea final, no hubo aplausos. No hubo medallas. Solo silencio. Un silencio más pesado que cualquier derrota. Miró sus manos, todavía humanas, aunque apenas, y luego sus piernas, cubiertas de polvo y algo más, una piel endurecida, ajena. Un escalofrío mortal recorrió su espalda. No esperó respuestas. No esperó explicaciones. Huyó. No del desierto. No de la gente. Sino del monstruo que había despertado dentro de él. Y mientras desaparecía en la vastedad del desierto, ignoraba que, en la cima de una duna lejana, dos figuras envueltas en capas oscuras lo observaban. Sin moverse. Sin hablar. Solamente, esperando. Porque sabían que Kiprotich había cruzado un umbral del que no hay regreso. No era solo un hombre. Era un renacido. Y su verdadera carrera apenas comenzaba. Capítulo 2. El hambre de velocidad. Al principio, corres para escapar. Luego, corres porque ya no sabes cómo detenerte. El sol no lo seguía hasta donde él había ido. Las dunas se curvaban como columnas vertebrales secas, y el viento soplaba con la voz de los muertos. Kiprotich había abandonado el mundo. Se adentró en el desierto como un náufrago en una ciudad sin mapas, sin rutas, sin retorno. Nadie lo buscó. Nadie se atrevió. Vivía en cuevas abandonadas por animales y en las sombras de árboles rotos por rayos antiguos. Comía lo que cazaba. Dormía lo que el insomnio le permitía. Y corría. Dioses, cómo corría. Lo hacía bajo la luna, entre ruinas cubiertas de arena y esqueletos de gacelas. Pero no corría como antes. No era entrenamiento. Era un ritual. Una llamada profunda que nacía desde lo más oscuro de su pecho. Cada noche, su cuerpo mutaba más rápido. Primero los pies. Luego las rodillas.
Después su espalda se curvaba como un arco imposible. Sus huesos sabían el camino que la conciencia aún temía recordar. No había gritos de público, ni cámaras, ni gloria. Solo el sonido de sus cascos, sí, cascos, golpeando la roca, despedazando la tierra, desatando una velocidad imposible. No era solo rapidez. Era transgresión. Había algo prohibido en cada paso. Algo primitivo. Algo divino o monstruoso. Las noches se volvieron líquidas, como sueños febriles. Y en ellas, la sombra que proyectaba al correr comenzó a cambiar. Ya no era un hombre. Tampoco un animal. Su sombra tenía torso humano, sí, pero con extremidades de otro mundo, musculatura desbordada, crines negras flotando en la oscuridad, y unos ojos, sin rostro, que miraban hacia él, no desde él. Corría tan rápido que sentía que el mundo se detenía. Y en ese vacío, en esa quietud que solo los dioses y los condenados conocen, las voces comenzaron a hablarle. No en su oído. No en su cabeza. En su sangre. Centauro. 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 La palabra se deslizaba como aceite ardiente por su médula. Lo despertaba empapado en sudor, con las uñas hundidas en la piedra, y los ojos dilatados como los de un depredador hambriento. A veces, después de correr, despertaba sin saber dónde estaba. ¿O quién era? Su humanidad, cada vez más delgada. Su velocidad, cada vez más letal. No era un hombre que corría. Era el eco de una maldición ancestral que, al fin, había recordado su nombre. Y en la cima de un risco, bajo la mirada muda de las estrellas, Kiprotich se oyó gruñir por primera vez. Pero esa voz ya no era suya. Esa noche, el viento trajo un susurro nuevo. No venía de la arena, ni del sueño. Venía del fuego interior. Una palabra sola, marcada como un hierro candente en su alma. Centauro. Capítulo 3. Los cazadores del viejo mundo. Algunas presas están malditas. Otras, bendecidas por la oscuridad. El fuego chisporroteaba en medio del círculo de piedras negras. 4 figuras encapuchadas, de rostros curtidos por el tiempo y la arena, observaban en silencio. El más anciano alzó la cabeza. Sus ojos eran como carbones apagados, secos, oscuros, llenos de recuerdos que dolían. Ha vuelto, dijo, sin emoción. El linaje no murió. Nadie respondió. No era necesario. Habían escuchado los rumores. Un corredor que mutó ante la multitud. Un hombre que dejó huellas de cascos en la roca viva. Una sombra que galopa por las noches como un demonio sin jinete. Para ellos, no era una novedad. Era una deuda. Desde tiempos olvidados por la historia, los cazadores habían seguido la pista de esas criaturas. Seres que no eran hombres, ni animales. Los centauros. Malditos por desafiar la simetría del mundo. Desterrados por la voluntad de los dioses. Los cazadores eran herederos de una orden silenciosa, guiados no por oro, ni gloria, sino por equilibrio. Si uno de ellos renacía, debía caer antes de que recordara su nombre completo. Porque si lo hacía, el mundo cambiaría para siempre. El más joven del grupo alzó la vista hacia la estrella roja que brillaba esa noche, sola y temblorosa. ¿Y si no lo matamos a tiempo? El anciano sostuvo su lanza y murmuró. Entonces correrá más rápido que la muerte. Y el abismo lo seguirá. Kiprotich no sabía que lo estaban cazando. Pero lo sentía. Las noches empezaron a oler diferente. No a tierra seca o a viento estéril, sino a sudor ajeno. A sangre contenida. A ojos que no parpadean. Una noche, mientras entrenaba entre grietas rocosas, un dardo se clavó a 1 centímetro de su rostro. No hizo ruido. No olía a pólvora. Era de obsidiana pura. Con inscripciones grabadas en un idioma que su sangre entendió, pero su mente no. Y entonces, todo estalló. Flechas sin arco.
Sombras sin pisadas. Silbidos en el aire y cuchillos que no reflejaban la luz de la luna. Kiprotich corrió. Pero esta vez no para entrenar. Corría por su vida. Sus piernas mutaron en pleno salto, sus pulmones ardieron, sus venas rugieron. La tierra temblaba con cada galope. Pero sus perseguidores no eran simples hombres. Eran monjes de la muerte, alimentados por generaciones de odio. Uno de ellos logró alcanzarlo, saltando desde una roca con una lanza bendecida por huesos antiguos. Le rozó el hombro. El dolor no fue físico. Fue espiritual. Kiprotich cayó rodando en una duna. Cuando se levantó, no era del todo humano. Su rostro se alargaba, su piel se oscurecía, su sombra se alzaba como una criatura con voluntad propia. Gritó. Y ese grito no fue suyo. Fue del centauro. Los cazadores se detuvieron. Retrocedieron por un instante. No por miedo, sino por respeto. La maldición había despertado. Mientras Kiprotich huía hacia el horizonte sangrante, una figura encapuchada, diferente a los cazadores, lo observaba desde lo alto de un risco. No movió un solo músculo. No intentó atacarlo. Solo murmuró una palabra, casi con reverencia. Renacido. Capítulo 4. La propuesta de los agentes. Algunas ofertas no se hacen con palabras, sino con sangre y destino. La noche caía como una cortina de obsidiana sobre las tierras altas. El silencio no era natural. Ni los grillos, ni el viento, ni los animales se atrevían a romperlo. Kiprotich había encontrado refugio entre ruinas olvidadas, restos de una iglesia colonial devorada por la maleza y el tiempo. Las piedras estaban frías. Pero no más que el miedo que llevaba en el pecho. Su brazo aún ardía donde la lanza del cazador lo había tocado. No sangraba. Quemaba. Intentaba dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía su reflejo. Un cuerpo que ya no era del todo suyo. Ojos que no recordaba tener. Y una voz. Una voz que venía de muy lejos y muy dentro. Corre, antes que ellos te atrapen o te recluten. No entendía a qué se refería. Hasta que los vio. Dos figuras, paradas bajo la cruz rota del antiguo templo. No hicieron ruido. No traían armas. Pero la oscuridad los seguía como una sombra obediente. Kiprotich se levantó de un salto, listo para huir o matar. Uno de ellos, el más alto, habló con voz firme, grave, sin levantarla. Si corres, no llegaremos a tiempo. ¿A tiempo para qué? Espetó Kiprotich, mostrando los dientes. Para que el mundo no te vea como un monstruo, sino como lo que realmente eres. Silencio. El segundo hombre se acercó. Sus ojos eran grises. Vacíos. Tú no eres el único. Hay más como tú. Renacidos. Despertando por todo el mundo. ¿Renacidos? Kiprotich rió, con un dejo de desesperación. No soy parte de ninguna secta, ni guerra, ni religión. Soy un corredor, maldito, tal vez, pero no un soldado. El primero dio un paso más. Hay un Dios antiguo que ya no duerme. Se alza desde las sombras del mundo moderno. Hades. Y busca voces. Fuerzas. Criaturas como tú. Para liderar el fin de lo que conocemos. Kiprotich apretó los puños. La palabra Dios le sonó a fábula. Pero la quemadura en su brazo, y el recuerdo de su cuerpo transformado, eran muy reales. ¿Y ustedes qué son? Gruñó. Agentes de la resistencia. Humanos y no humanos. Algunos elegidos. Otros, marcados. Luchamos contra el ascenso del inframundo. Y te estamos dando la oportunidad de unirte. Kiprotich bajó la mirada. Unirse. Servir. Ser parte de algo mayor. No. No había corrido tanto, ni soportado tanto dolor,
para ser un eslabón más de una cadena invisible. Alzó la cabeza. No. Los agentes no se movieron. Tu decisión tiene consecuencias, Centauro. ¿Y si elijo seguir solo? Entonces enfrentarás lo que viene, sin nadie que te cubra la espalda. Y no todos los cazadores quieren matarte. Algunos quieren poseerte. Otros, corromperte. Kiprotich no respondió. Solo se giró, y corrió. No como antes. No por miedo. Sino por rabia. Por orgullo. Por hambre de algo que ni siquiera entendía. Desde lo alto del campanario caído, una tercera figura observaba la escena. Llevaba una lanza de bronce a la espalda. Sus brazos eran columnas talladas por 1000 batallas. Cuando Kiprotich desapareció entre la maleza, esa figura habló con voz de trueno contenido. Déjenlo correr. Cuando choque contra el muro, me encontrará. Y su nombre, olvidado por el tiempo, resonó entre las ruinas como una profecía. Hércules. Capítulo 5. El encuentro con Hércules. A veces, para conocerte a ti mismo, necesitas chocar contra un muro que no puedas derribar. El amanecer era de hierro. El cielo, cubierto por nubes tensas como tendones. Los rayos del sol apenas arañaban la tierra. Kiprotich había corrido toda la noche. Las piernas ya no le dolían. Ni los músculos gritaban. Su cuerpo se había acostumbrado a romperse y reconstruirse en cada zancada. Pero su mente estaba al borde del colapso. Los cazadores lo seguían. Las voces lo llamaban. Los agentes lo querían. Y él solo quería correr. Hasta no sentir. Hasta dejar de ser. Se detuvo sobre una planicie de piedra volcánica. A kilómetros de cualquier sombra. Allí, el viento no hablaba. Solo esperaba. Y entonces lo sintió. No lo oyó. No lo vio. Lo sintió. Un peso en el aire. Como si la tierra misma contuviera la respiración. Giró. Allí estaba. Un hombre. Solo. Sin capa. Sin armadura. Sin armas visibles. Pero su cuerpo parecía esculpido por la rabia de los dioses. Alto. Brazos cruzados. Cabello oscuro y piel curtida por soles imposibles. Cuando habló, su voz no rebotó. Se hundió en la tierra. Te ofrecieron una mano. Y la rechazaste. ¿Quién eres tú para juzgarme? Espetó Kiprotich, avanzando con los ojos encendidos. ¿Otro agente? El hombre no se inmutó. No. Yo no recluto. Yo despierto. ¿Despiertas qué, viejo? La verdad que hay en los que creen que no necesitan a nadie. Kiprotich bufó. Su torso comenzó a expandirse, su cuello a tensarse, sus pies a tomar forma de cascos. La transformación llegaba más rápido cada vez. Si vienes a detenerme, tendrás que correr más que yo. El hombre sonrió. Pero no era una sonrisa humana. Era la sonrisa de alguien que ya había vencido monstruos. Y también había sido uno. No necesito correr. Dijo, y dio un paso al frente. Solo necesito que entiendas algo, antes de que mueras. Kiprotich no esperó más. Se lanzó. Como un rayo sin dueño. Como una bestia sin cadena. El impacto fue brutal. Y el hombre lo recibió con un puño. Uno solo. El mundo tembló. El cuerpo del centauro salió disparado como un proyectil vivo, estrellándose contra la piedra y derrapando varios metros. Dolor. Dolor real. Hacía tiempo que no lo sentía. Kiprotich se levantó tambaleante, escupiendo tierra y sangre. El hombre caminó hacia él. Sin apuro. Sin gloria. Mi nombre es Hércules. ¿El de las leyendas?
balbuceó Kiprotich. No. El de las guerras que están por venir. Hércules lo miró, sin odio. Eres veloz. Pero no invencible. Y el mundo que se avecina no necesita salvadores. Necesita armas conscientes. Aliados. Hermanos. Kiprotich, arrodillado, sintió el peso de esas palabras. Por primera vez, no quiso correr. Quiso entender. Y entonces, Hércules se inclinó, le ofreció su mano, como si lo levantara desde el fondo del abismo. El poder no lo es todo. Pero si trabajamos juntos, podría ser más fuerte que cualquier dios. Kiprotich, aún jadeando, extendió lentamente su mano. No como un guerrero derrotado, sino como un renacido, listo para dejar de huir. Capítulo 6. El duelo de los renacidos. No es la fuerza la que destruye al enemigo, es la verdad que no puedes ignorar. Kiprotich aceptó la mano. Pero no como quien se rinde, sino como quien despierta de una pesadilla, para entrar en otra aún más profunda. Durante días lo siguió. Hércules no hablaba mucho. Pero cuando lo hacía, sus palabras pesaban más que el sol del mediodía. Le habló de los renacidos. Seres marcados por antiguos pactos rotos, nacidos de la mezcla prohibida entre la humanidad y el mito. Criaturas con poderes capaces de inclinar la balanza entre el orden y el caos. Y de un dios. Un dios enterrado, pero no muerto. Que ahora susurraba desde las grietas del mundo moderno. Hades. Él no busca seguidores, dijo Hércules una noche. Busca voces. Instrumentos. Títeres con poder. Y tú, Kiprotich, eres una de sus notas más peligrosas. Kiprotich bajó la mirada. En su interior, la sed de correr, de mutar, de ser más que humano, seguía ardiendo. ¿Y si no quiero ser un arma para nadie? Entonces prepárate para ser cazado, por todos. Fue en una llanura bañada por tormentas eléctricas donde sucedió. La transformación ya no requería esfuerzo. Kiprotich se convirtió en centauro con el mismo gesto con el que otros respiran. Sus músculos eran montañas. Sus patas, truenos encarnados. Y su voz, una mezcla de hombre y bestia que hacía temblar el viento. Hércules lo esperó sin miedo. Sin trueno. Sin armadura. Solo con su lanza y sus cicatrices. Hoy no entrenamos. Dijo. Hoy luchamos. Kiprotich resopló. ¿Por qué? Porque aún no confías en mí. Y no puedes luchar al lado de alguien que no has intentado destruir primero. Y sin esperar más, se lanzaron. Choque de titanes. Trueno contra relámpago. Fuerza bruta contra velocidad infernal. Kiprotich lo embistió con todo. La tierra se abrió en su paso. Pero Hércules lo detuvo con su lanza, girando como un ciclón de guerra. Una y otra vez chocaron. Y cada golpe traía visiones. De guerras antiguas, de dioses caídos, de ciudades devoradas por el mar. Hasta que finalmente, Kiprotich cometió un error. Una duda. Un paso más veloz de lo necesario. Hércules lo vio. Y lo derribó. El cuerpo del centauro cayó pesadamente, creando un cráter de polvo y piedras. El silencio posterior fue absoluto. Kiprotich no se movía. Pero estaba vivo. Mareado. Humillado. Pero, vivo. Y entonces la voz de Hércules, ya no imponente, sino paternal, resonó en el aire. ¿Ahora entiendes? Kiprotich, sin levantar la cabeza, murmuró. El poder no basta. Hércules asintió. Exacto. Y el poder sin control es otra cadena. Pero juntos, podríamos convertir esa cadena en un arma. Kiprotich lo miró. Por primera vez, no como enemigo, sino como reflejo. Entonces enseña. En lo alto de una colina, 3 figuras observaban el duelo terminado. Una de ellas,
Con una túnica negra bordada en oro y un bastón de obsidiana, sonrió con una mueca cruel. Así que el centauro se arrodilla. Perfecto. Sus ojos ardían con un fuego antiguo. Hades había comenzado a moverse. Capítulo 7. El juramento de sangre. No todo monstruo ataca para destruir. Algunos atacan para provocar el nacimiento de algo peor. La noche había caído sobre la planicie rota. Y con ella, algo más. El aire se volvió denso, graso, casi irrespirable. La tierra dejó de vibrar bajo los pasos de Kiprotich. Ahora temblaba, por algo que ni siquiera los viejos dioses se atrevieron a nombrar. Desde la grieta abierta en el horizonte, él surgió. No caminó. No corrió. Simplemente apareció, como un pensamiento oscuro que la misma noche había decidido materializar. Vestía una túnica negra hecha de sombras líquidas. En su mano derecha, brillaban unas garras negras, curvas, afiladas, hechas de un material que no pertenecía a este mundo. Su rostro era belleza muerta, noble, perfecto, pero vacío. Sin misericordia. Hades. El verdadero señor del inframundo. Kiprotich intentó retroceder, pero sus piernas, aún adoloridas del duelo con Hércules, apenas le respondían. Hércules, herido pero en pie, dio un paso al frente, su espada de bronce celestial temblando ligeramente en su mano. Hades sonrió. Una mueca elegante, casi divertida. Pobres criaturas, murmuró, su voz retumbando como 1000 ecos en la cabeza de los dos renacidos. Ni siquiera comprenden qué son. Y ya se atreven a desafiarme. En un parpadeo, Hades se movió. Un destello oscuro. Un golpe imposible. Las garras negras descendieron directamente hacia Kiprotich. Todo ocurrió demasiado rápido. Pero antes de que pudieran alcanzarlo. Chan. La espada de Hércules interceptó el golpe. El impacto sacudió la tierra. El centauro cayó de rodillas, aturdido por la violencia del choque. El semidios retrocedió un paso, sus botas hundiéndose en la roca astillada, pero no cayó. No hoy, Dios. Gruñó Hércules, su voz profunda como una promesa de guerra. Kiprotich, jadeando, forzó su cuerpo a moverse. Las heridas gritaban. Su mente tambaleaba. Pero su instinto de corredor, su hambre de sobrevivir, era más fuerte. Con un rugido de dolor, Kiprotich canalizó todo lo que quedaba de su fuerza. En un parpadeo, se lanzó hacia la espalda de Hades, buscando un ángulo, una oportunidad. Pero el dios solo sonrió. Y con una carcajada gélida, se desvaneció. El casco oscuro que ahora adornaba su cabeza, el casco de invisibilidad de Hades, borró su presencia de la realidad como si nunca hubiera estado allí. Kiprotich patinó sobre la roca, fallando su embestida, y cayó al suelo. Silencio. Pesado. Sufocante. Hasta que una voz, calmada, irónica, rompió el aire. ¿Creíste que podrías tocarme, criatura rota? ¿O tú, Hércules? ¿Esperabas protegerlo con tu hierro oxidado? Hércules respiró hondo. A pesar del dolor. A pesar de la presión aplastante. Sonrió. No por arrogancia. Por estrategia. Levantó la cabeza y gritó, dejando que su voz se extendiera como una lanza directa al corazón del orgullo de Hades. Me sorprende, gran dios. Tardando tanto en derrotar a unos renacidos malformados. Una pausa. Tensa. Hércules dejó caer la espada ligeramente, mostrando vulnerabilidad deliberada. ¿Tanto nos temes que no dejas que crezcamos? ¿Que no permites una lucha justa? El silencio se quebró como un espejo. Desde la nada, la carcajada de Hades estalló. Primero baja. Luego creciente. Como una tormenta que se alegra de encontrar resistencia. El dios apareció. Visible. Su figura oscura resplandecía con una luz que no era de este mundo. Sus ojos eran pozos de rabia contenida. Muy bien, semidios, susurró, caminando hacia ellos. Cumpliré tu petición.
Se detuvo frente a ellos, su sombra alargándose como una garra sobre la tierra. 5 días. Su voz era una sentencia. Tienen 5 días para fortalecerse. Para reunir a sus miserables aliados. Para prepararse para la muerte. Una sonrisa letal. Cuando el quinto sol se apague, yo vendré a cazarlos. Y les prometo, renacidos, que gritarán de formas que ni los dioses antiguos pudieron imaginar. Kiprotich, temblando pero de pie, levantó el rostro endurecido por la furia. Hércules apretó el puño, sintiendo como la batalla que venía no era solo por sus vidas, sino por el alma misma del mundo. Hades desapareció en una lluvia de cenizas negras. Y la noche volvió a ser solo noche. Por ahora. Kiprotich y Hércules se miraron. No como maestro y aprendiz. No como humano y semidios. Sino como dos fuegos. Preparándose para incendiar al mismísimo infierno. 5 días. Que el abismo se prepare. La arena se ha calmado, por ahora. Pero el abismo sigue abierto. La guerra entre los renacidos y las sombras de los dioses no ha hecho más que comenzar. ¿Y tú? ¿Estás listo para lo que viene? Si esta historia te atrapó, si sentiste el galope del centauro resonar en tu pecho, no te vayas sin suscribirte. Activa la campanita, para que el próximo rugido no te tome por sorpresa. Y comparte esta historia con quienes saben que hay algo más allá. Más allá de lo humano. Porque las sombras también corren.